2015 en C5N le hice un reportaje a Pinedo y recuerdo que yo iba de una mesa de un invitado a la otra y mientras iba caminando hacia Pinedo dije que el gobierno que estaba en ese momento era de centro izquierda y que la propuesta de ellos era una propuesta de derecha y que para mi gusto la diferencia entre esas dos propuestas era que una se preocupaba por el otro y el otro, el de derecha, era eminentemente egoísta. Y obviamente Pinedo me lo retrucó en ese momento. Y yo me pregunto en estos días si más allá de todo lo que uno pueda desarrollar en términos teóricos políticos o en términos de puja de intereses como hay en cualquier país, no hay en el fondo, en estas propuestas, en este proyecto, un grado de perversidad importante, una discusión más simple, ¿no? Entre tipos que se preocupan por el otro y tipos que a veces eh, parece que gozaran con el malestar del otro. Digo, alguien como el diputado Iglesias, que ante gente que se está muriendo de frío, ante gente que hace cola a las 12 de la noche con 0 grados, ancianos para ver si consigue un lugar a donde alojarse, a donde pasar la noche, a donde cobijarse de un frío que quizás pudiera matarlos, él diga que es una campaña del kirchnerismo. Y la verdad es que si uno va buscando puede armar una línea de declaraciones perversas, como cuando decían que los discapacitados, se hacían los discapacitados para cobrar, o cuando decía que había viudas que en realidad no eran viudas y que entonces tenían que ir a reanotarse cada tanto para volver a demostrar que su marido seguía muerto, que no había resucitado. O cuando nos dijeron en la cara que un trabajador de clase media no tenía derecho a vacacionar o a cambiar el celular. ¿Cuántas cosas nos han ido diciendo en la cara? ¿A qué tipo de agravios nos hemos acostumbrado? Eh, Ellos se manejan como si nosotros fuéramos la plebe. Ellos se manejan como si fuéramos un sistema de castas y ellos estuvieran allá arriba. Y nos lo dicen en la cara, cada vez con más fuerza. ¿Y sabes por qué? No solo porque son perversos, sino porque piensan que hay un electorado perverso que ante la carencia económica lo vas a votar porque está aplaudiendo eso. Porque está aplaudiendo esa diferencia, esa cosa de casta, esa cosa de que somos nosotros y ustedes. La patria no es el otro, la patria soy yo. Y ustedes son nadies. Ante cada suceso aparecen las frases que a veces lo refrendan o a veces se anticipan al agravio. Nos han dicho que prendíamos la estufa cuando no era necesario, que abríamos las ventanas con la estufa prendida, como los negros quemaban el parqué para hacer el asado en la época del peronismo. Ahora, cuando vos ibas a revisar el aumento de uso de energía en los últimos 30 años, el aumento per cápita había sido apenas del 5%, relacionado con el nuevo uso de artículos del hogar. Es decir, eso no existía, eso era una mentira, eso era un agravio más. El agravio constante, el desprecio por el otro, no es solo un detalle al margen de esta política, está en el núcleo de esta política. Cuando vos tomás decisiones que hacen que el pan cueste más de 100 pesos o la leche cueste más de 50 pesos, hay un costado perverso en todo eso. ¿Sabes por qué? Porque podés evitarlo. Porque es evitable. Porque el consumo de alimentos en Argentina relacionado con la producción de alimentos es menor, es casi marginal. Solo consumimos el 8% de los alimentos que producimos. Hay ahí un deseo, una vocación de que ese tipo no tenga lo mismo que vos. Y se consigue de esa manera un núcleo duro de votos que te puede hacer acceder a la segunda vuelta. Hace poco tiempo hablé con uno de estos peronistas. Ustedes saben, hay 4 o 5 peronistas que forman parte de Cambiemos, en un cargo muy importante.
Y habían cometido una de estas salvajadas que cometen cuando encarcelan tipos a las patadas en las calles, un vendedor ambulante, alguna cosa así. Y yo le pregunté por qué lo hacía. Y me dijo, porque respondo a nuestros votantes. Porque no tengo para darles otra cosa, entonces le doy esto, porque a nuestros votantes les gusta esto. Me lo dijo, ¿eh? Un alto funcionario de Cambiemos. Me dijo que lo hacían a propósito. Y lo hacen a propósito. Ahora, entonces, tenemos que reflexionar más allá de esta elección. Tenemos que reflexionar sobre que lo que nos separa de ese otro, que esa grieta quizás sea más profunda. Quizás estemos hablando de personas que convivimos en esta tierra con sensibilidades más que distintas, antagónicas. Entonces, si es así, si esto que yo propongo como hipótesis es cierto, el trabajo para cohesionarnos, porque no nos queda otra que cohesionarnos, obviamente. La propuesta no es ni entrar en guerra ni dividir el país en dos partes, pero será mucho mayor. Entonces el esfuerzo es mucho mayor. Si la propuesta de ellos es el odio y la nuestra el amor al otro, la pucha que distinto. Si nuestro candidato dice terminemos la guerra al mismo tiempo que ellos lo atacan, entonces qué complicado. Digo, porque el año que viene, hoy por hoy lo más factible es que ganen los Fernández la elección. ¿Y cómo va a ser ese país? Porque esa propuesta del odio está consolidada, está organizada, es potente, es respaldada por el poder económico, por el poder financiero, por los Estados Unidos, por el vecino Bolsonaro. ¿Cómo va a ser eso? Por más que vos tengas la administración del Estado, esa propuesta del odio, el otro es menos que yo, el otro es despreciable, ¿en cuánto va a influir en la política del gobierno? ¿Estamos en capacidades de devolver al menos alguno de los derechos, por lo menos los que la situación económica nos permite? ¿Qué va a pasar cuando se plantee volver al plan remediar? ¿Van a decir que tomamos medicamentos de más? ¿O cuando intentemos asegurar un precio de la leche que la gente pueda consumir? ¿Van a decir que son planeros? Lo que han hecho ellos en estos 4 años es generar un núcleo duro de odio tan importante que hoy es un dato político en Argentina. Ellos pueden ganar o perder la elección, pero el cambio cultural que han logrado, consolidando viejas ideas conservadoras y un gorilismo latente, pero dándole una vuelta más, laburando el verso de la meritocracia, pero de una manera agresiva, envuelta en odio, que hoy es un dato político, porque si 1/3 de la sociedad, o un poco más, está convencido de esos valores, entonces tenemos una sociedad muy distinta a la que hemos tenido en décadas anteriores. Entonces la forma en que va a tener que trabajar el próximo gobierno es distinta. La aceptación de la sociedad de esos datos de odio es un dato de la realidad. La aceptación de lo que estamos contando en los últimos días. Hoy Horacio Berbisky acaba de contar que hubo 3 reuniones en donde estuvo Macri y De Sousa en una misma habitación y Macri diciéndole, vos tenés que perseguir a Cristina porque si no te vamos a meter preso. Y hace una semana que estamos hablando de eso con Berbisky. Y no hay notas, desde luego que no hay notas de la Nata ni de Morales Solá, pero ¿dónde están las notas de los 7K, de los Tenenbaum, de las María O'Donnell? De los Bercovi también. ¿Por qué no salen a decir lo que ocurrió? Contó el otro día Horacio Berbisky que cuando lo estaban echando del diario que fundó, Página 12, el dueño le dijo, ¿sabés qué pasa? Me van a meter preso, mi mamá llora todos los días. ¿A dónde está ese dato? Nos hemos acostumbrado a la mierda. Nos hemos acostumbrado, nos hemos degradado todos. Ese 30 y pico % que vive en el odio y los demás que lo aceptan. Los cómplices por miedo, los cómplices por interés.
son un problema, porque si tenemos un tercio que viró hacia el odio y tenemos otra cantidad, no sé cuántos, que lo aceptan, en muchos casos hasta lo justifican, entonces tenemos otro país. Entonces la argamasa con la que va a trabajar la política es distinta a la que encontramos en 2003. No tenemos que pensar solamente si en 2003 estábamos en default o ahora no, o comparar datos técnicos. No, no, no. La política se hace sobre esa sociedad. Y esa sociedad cambió, y cambió para peor.